aquí estamos en esta casa en Radio Realejos con más noticias, con más información y ahora es el tiempo para hablar de salud. Y aquí en este tiempo de radio hoy damos la bienvenida a Enrique Montalvo, ya amigo de esta casa, y ustedes ya, su voz pues ya le es familiar. Durante muchos años pues estamos aquí intentando que el que esté detrás del receptor de radio pues conozca un poquito más o le suene los temas que nosotros hacemos. Es prevención y lo importante es que todos pues tengamos como yo siempre digo, en un momento dado que debemos de hacer y en otro momento dado qué es lo que no tenemos que hacer para no fastidiarnos, por decirlo de alguna manera. No, y además tener una idea de cuáles son los procesos que nos pueden afectar, porque cuando uno conoce las cosas les pierde un poco el miedo. Sí, y eso verdad. Es importante. Si no como yo, que hago 20 millones de preguntas, y Enrique ya me conoce. Y al final, pues, uno está, como digo yo, ahí, más o menos. Pero yo, como yo hablo mucho, y Enrique como médico sabe qué paciente es el que se lo toma todo muy bien y otro que llega y de que lo ve por la puerta ya está como temblando, diciendo, a ver, Sí, ¿por dónde me va a salir? No, y está también el escéptico. Sí. Mira, yo recuerdo, un pequeño inciso, Sí. La única persona a la que yo le he dicho que se vaya de mi consulta fue un señor que me vino un día, me entró por la puerta, un señor muy educado y muy tal, dice, mire, yo vengo aquí por imposición de mi familia, porque realmente yo estoy seguro de que lo que yo tengo ni usted ni ningún médico me lo puede curar ni me puede favorecer. ¿Ah, sí? Sí, mire, pues entonces yo le aconsejo que no pierda usted su tiempo, no me haga perder a mí el mío y no tire el dinero. Así que pues hasta otro momentito. Y se fue. Se fue, claro. De todas maneras, te digo que hay para actitudes para todo. los Para todo. Pues vamos a hablar, Enrique, del cáncer de colorectal. El cáncer colorectal, porque digamos que esto también, vamos a decir, son palabras mayores, son cosas serias. Sí, obviamente estamos claro, una cosa muy seria, claro. muy seria. Hombre, todo lo que hablamos aquí es serio, por decirlo de alguna manera, para que nadie nos interprete, pero hay enfermedades y enfermedades. Serio, nos referimos a que es una enfermedad que puede ser muy grave. Sí, exactamente. Puede ser mortal, de hecho, ¿no? Realmente... ¿qué es lo que vamos a explicar? Pues son los tumores malignos que afectan al intestino grueso, al colon. Y pues, en muchos casos a la porción última, la porción distal del colon, que es el recto. Si te parece, recordamos 10 segundos la anatomía. Venga. Tenemos el estómago, que desemboca en el intestino delgado, que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas, duodeno, yeyuno, ilion, y el ilion termina en el lado derecho y desemboca en el ciego, que es la primera parte del intestino grueso, que es donde está el apéndice. Que a mí ya me la quitaron. Y a mí también. Cuando yo era más chiquitito. No, yo era ya grandecito. El ciego se continúa con el colon ascendente, que va a lo largo del margen de la margen derecha del vientre. Luego se inclina hacia la izquierda, forma el colon transverso, llega al otro lado del vientre y va hacia abajo con el colon descendente. Ahí se cruza y una vez que se ha cruzado hay una dilatación que es la ampolla rectal, el recto. Y el recto ya desemboca en el ano, que es por donde se evacúa el intestino. Bien, en este caso estamos hablando de todos esos tumores malignos que se pueden localizar desde el ciego, recorriendo todas las porciones del intestino grueso, hasta la ampolla rectal. Y cuando se localizan en la ampolla rectal es cuando hablamos de cáncer rectal. Correcto. Mira, y esto, vamos a decirlo así, es muy frecuente. Pues mira, si lo tomas... Tú sabes que lo de la frecuencia y todo esto va en función de los estudios que se hagan, ¿no? De la técnica que utilice cada uno. Pero vamos, globalmente, porque nosotros el mundo está hecho de hombres y mujeres. Digan lo que digan ciertas señoras por ahí, no hay sexos intermedios. Los hermafroditas que ha habido los hermafroditas verdaderos, que tenían los dos sexos al mismo tiempo, que ha habido en la historia de la medicina, son muy poquitos,
Así que básicamente nada de que mujeres que quieran ser hombres ni hombres que quieran ser mujeres, anatómica y fisiológicamente hombres y mujeres, y punto, se acabó. Bien, pues sin separar por sexo, sino globalmente en toda la población humana, se calcula que es el segundo cáncer en frecuencia, no en importancia, en frecuencia después del cáncer de piel, que engloba todos los cánceres de piel, no solo el melanoma, que es un problemón tremendo, sino hasta los cánceres más inocuos no son ninguno, pero los menos agresivos, como pueden ser pues los epiteliomas, los tumores de piel que no son melanocíticos, ¿no? Estas cifras que estamos dando, estos porcentajes que estamos dando, suponen que el cáncer del cáncer colorectal sea el que afecta a el 1 de cada 7 cánceres, en general, en global, es un cáncer colorectal. O sea que fíjate si es frecuente. Pero claro, todo esto estamos hablando de países industrializados, lo que llamamos los países del primer mundo. Correcto, sí. Sí, porque es que hay otras zonas geográficas que, y por las razones que ya veremos, pues la incidencia es muchísimo menor. No mucho, muchísimo menor. Muy bien. Mira, y la pregunta aquí es clave, ¿no? ¿Por qué se produce? Bueno, pues ahí vamos, Vina. En principio, cuando se hablaba del cáncer colorectal, se pensaba que las causas eran pura y exclusivamente, o casi pura y exclusivamente genéticas, ¿no? Herencia. Hoy en día, pues parece demostrado que gran parte de esa incidencia, de la frecuencia con la que se presenta, se debe a una alimentación rica en grasas, en proteínas animales, pobre en fibra vegetal, en fin, lo que mal comemos. Correcto. Si nos vamos a la región de la África Central, veremos que hay una cantidad de personas tremenda, y que en esa cantidad de personas tremendas la incidencia del cáncer colorectal es mínima. Pero vamos a sus hábitos de alimentación y vemos que, claro, que el consumo de proteínas animales y grasas es mucho menor y el consumo de vegetales es mucho mayor. Eso avalaría la idea de que ese tipo de comida favorece la no presentación del cáncer colorectal. De hecho, hay algunos países muy industrializados, súper industrializados diría yo, como Japón, que en teoría, según esta tesis, tendrían que tener una incidencia de cáncer colorectal tremenda, y no, es de los que menos tienen, casi al nivel de estos países centroafricanos. Pero claro, nos vamos a ver sus hábitos alimenticios y resulta que comen pescado por todos lados, o sea que las proteínas básicamente no son de carne sino de pescado, y que consumen muchísimos vegetales. Otra cosa que nos hace abundar en esto es que esas mismas personas, esas mismas etnias, los japoneses, que emigran a otros países, como por ejemplo, sobre todo a la costa este u oeste de Estados Unidos, donde el consumo de grasas y proteínas es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor, al poco tiempo de llegar ya caen en las mismas estadísticas que la población que habitualmente ha residido en Estados Unidos. Así que cuando se adaptan a la dieta occidental, pues hay un cambio total, y eso sí nos hablaría a favor de que es muy importante, no la única, pero que sí es muy importante la alimentación. Mira, ¿y hay algún otro factor, vamos a decirlo así, que influya en su presentación? Sí, bueno, tú sabes que en estos casos siempre hay, ¿no? De muchas ramas, ¿no?, que tocar. Mira, hay factores ambientales, ¿no? Se ha hablado de que hay una menor incidencia de cáncer colorectal en los lugares, una cosa que parece que no tiene ninguna relación, ¿no?, pero en lugares donde el suelo donde se cultiva, el suelo agrícola, es más rico en selenio. Bueno, luego, por supuesto, aunque haya perdido protagonismo, están los factores genéticos, ¿no?, que no dejan de ser muy, muy importantes. Ya. Mira, y a título individual, ¿hay algún factor predispotente? Bueno, vamos a ver.
a título individual, no ya desde el punto de vista de hábitos, de costumbres, de etnias, de tal. Pues mira, hay un factor fundamental, aunque son factores de lo que llamamos riesgo medio, ¿no? Que es la edad. Ah, vale. Antes de los 40 años es excepcional un cáncer de colon, los hay, pero son rarísimos, ¿no? Entonces el tener más de 40 años ya sería un factor de riesgo medio. Y luego ya hay factores ya mucho más importantes. Según vas creciendo, claro, y avanzando en tu edad, ¿no? Claro, claro. Pero aparte de eso, por ejemplo, el factores predisponentes claros, clarísimos, son el tener adenomas de la zona, ¿no? Colorectales. Hay una enfermedad que se llama poliposis familiar, que es la formación de pólipos en el intestino grueso, que se da en todos los miembros, en casi todos los miembros de una familia. Eso vamos, ahí es casi seguro, por no decir seguro del todo, que va a desarrollar un cáncer. De hecho, cuando se detecta una poliposis familiar, se opera directamente y se quita la zona de los pólipos, sin más, porque se sabe que va a desembocar en un cáncer, ¿no? Que haya una historia familiar de cáncer, no solo de cáncer colorectal, sino de cualquier tipo de cáncer, ¿no? Hombre, no es que sea determinante, pero es predisponente. ¿Qué te digo yo? Está la enfermedad inflamatoria crónica del intestino, que también predispone. Está, pues, en las mujeres, una historia previa de cáncer de mama o de cáncer genital en la misma persona, ¿no? Y luego, pues también los procesos que cursan con una inmunodeficiencia, porque no olvidemos que en el cáncer el estado inmunológico de la persona es importantísimo, es fundamental. De hecho, hoy parte de los tratamientos anticancerosos se basan en la inmunoterapia. Bueno, pues cuando hay un SIDA, por ejemplo, una enfermedad por inmunodeficiencia adquirida, pues también hay mayor predisposición al cáncer. Hay una cosa curiosa en esto, es que cuando hemos hablado de los cánceres del aparato genital femenino, los cánceres de genitales y los cánceres de mama, hemos dicho que el uso prolongado de anticonceptivos orales protege contra el cáncer de mama, pero también protege contra el cáncer de colon, curiosamente, según muchos estudios que tenemos actualmente. Bueno, pues para eso se van haciendo esos estudios en el tiempo y se va uno recabando más información. Pero aquí yo te voy a preguntar ahora, en esto del cáncer de colon rectal, los síntomas que te da. Bueno, vamos a ver, mira, con el cáncer de colon y de recto, el gran problema es que es un tumor que en las fases iniciales da muy poquitos síntomas. O que da síntomas, pero que son indistinguibles de los de otra enfermedad, uno de los más precoces que hay es el sangrado, o bien porque veamos que hay sangre directamente, o bien porque haya hemorragias ocultas que solo se detectan con una prueba de laboratorio. Pero en fin, la pérdida de sangre por vía rectal. Se calcula pues, que es el primer síntoma que se aprecia en aproximadamente más o menos uno de cada 4 casos. Bueno, más bien más que menos. Vale. Lógicamente, puesto que hay un sangrado, otro de los síntomas que puede aparecer es una anemia, que no sabemos por qué. Y aparece. Claro, aparece, no sabemos por qué, porque no nos hemos dado cuenta todavía de que está sangrando. Al estar sangrando, pues ya sabemos por qué viene la anemia. El resto de los síntomas clínicos, pues ya te digo, el problema es que son prácticamente indistinguibles de procesos de otro tipo, ¿no? Como el colon irritable. Hay una alternancia, diarrea, estreñimiento. Unas veces las deposiciones son líquidas, otras veces el estreñimiento es tremendo. El dolor, la flatulencia, los gases. En fin, todo eso es común tanto a una cosa como a otra. En personas, por ejemplo, sin síntomas anteriores, pues lo que puede producirse es un cambio en el hábito de la evacuación. Una persona que normalmente tenía unas evacuaciones normales, de repente se vuelve estreñida. ¿Por qué? Pues porque hay una masa, que es la masa tumoral, que está impidiendo la progresión de las heces, y entonces produce estreñimiento, ¿no? Puede presentarse incluso, pues, ¿qué te digo yo?, disminución de calibre de las heces, cuando son carcinomas muy rectales, muy cercanos
al ano. Y entonces, lógicamente, a la salida, si el conducto por el que sale se estrecha, pues las heces, en lugar de ser unas heces gruesas, son unas heces finas, acintadas, ¿no?, que también pueden darse cuando hay unas hemorroides voluminosas, así que tampoco se asuste nadie. Porque ahí también te quería yo decir eso, porque a veces puede uno confundirse. No, vamos a ver, lo que hay que hacer no es asustarse, sino cuando se ve cualquier cosa de estas, yo le digo siempre bueno, se lo decía a mis pacientes cuando había un problema que tenía fácil solución, o una solución aceptable, decía, mira, tiene usted que ocuparse, pero no preocuparse. Vale. O sea, tienes que tomar medidas. Bien, pues tú notas un cambio de este tipo, te vas al médico, que te hagan un reconocimiento, y ya tu médico de cabecera, decide. tu médico de familia, te dirá qué pasos tienes que dar. No salir como loco y directamente me voy al cirujano. No, hombre, no. Primero que te hagan una exploración como es debido y una historia como es debido, ¿no? Porque aquí cabe ahora decir, Enrique, que todos los cuerpos no son iguales. No, por supuesto. Además, cada uno, digamos que gestiona la enfermedad de una forma distinta. No es lo mismo mi cáncer que el del vecino, que el de fulanita. Claro. Bien, volvemos a lo que estábamos, los síntomas. Cuando ya el tumor va avanzando más, se pueden ver ganglios incluso en la ingle, en una o en las dos ingles, dependiendo. Y más adelante aún, pues ya puede haber complicaciones. El tumor, si se ulcera, puede infectarse. Se puede presentar una oclusión intestinal, un cierre del intestino sin progresión de las heces, o incluso pues puede haber una perforación que puede producir una peritonitis, o incluso dolor que produzca la compresión del tumor sobre las estructuras vecinas. Por ejemplo, puede haber una compresión de la vejiga o invadirla directamente, o bien puede haber una compresión de las raíces nerviosas del sacro y producirse una ciática. Así que fíjate si la cosa es variable. Ya en caso de que haya metástasis, o sea, el traslado, digamos, entre comillas, de ese cáncer a otros órganos, no ya vecinos, sino a través de la sangre, por ejemplo, del colon al hígado, que es muy frecuente, pues lo más evidente son los síntomas generales. Se pierde el apetito, se baja de peso, mal estado general. Cuando afecta al hígado, que decíamos, el hígado aumenta de volumen. Si lo palpamos, el borde, que debe ser liso, se hace rugoso, se hace como si tuviera bultitos, tiene un contorno irregular. Incluso puede haber ascitis, esa colección de líquido en la cavidad abdominal, producido por la dificultad de la sangre al pasar por la vena porta, claro. Mira, ¿y el diagnóstico en estos casos, Enrique? Pues mira, como siempre, en función de los datos de la historia clínica, de la historia familiar, que dijimos que había un componente importante genético, tendremos que sospecharlo siempre que haya habido alguno de los síntomas estos que hemos dicho, ¿no? O bien que haya una historia familiar de cáncer colorectal, o incluso una historia muy cargada, aunque sea de otro tipo de cáncer, pero cáncer. Hay un factor siempre a tener en cuenta, que es lo que decíamos al principio, que tú recalcabas, la edad. El riesgo, ya te digo, hasta los 40 años es francamente bajo. Luego ya se calcula que aproximadamente cada 10 años se duplica la incidencia. O sea, si tenemos, por ejemplo, uno de cada 300, por poner un ejemplo, la cifra, es un ejemplo, ¿no? Sí. De cada 300 pacientes que se nos presenta, ¿uno? Con cáncer a los 40 años, pues a los 50, pues no será uno de cada 300, serán 2. Claro. Y a los 60 serán 4. Y así. Y a los 70 serán 8 y a los 80 16. El cáncer es una cuestión de edad. Si viviéramos todos infinitamente, pues todos tendríamos un cáncer al fin y a la postre, porque el cáncer al final aparecerá. Es una especie de rebelión de las células ante su cometido, que es la apoptosis, la muerte celular. Las células tienen que saber, entre comillas, morirse para renovarse.
cuando no saben morirse y se niegan a morirse, ahí viene el problema. se aferran al órgano en que estén como si fuera un político. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema, que porque claro, luego ya degenera, se hace un crecimiento no controlado, sino incontrolado, y aparece el tumor. No es otra cosa más que eso, hombre, reduciéndolo sí, al poniendo mínimo, ¿no? un ejemplo, sí. Claro. Vamos a ver si además de este riesgo de edad que decíamos, si hay adenomas, o sea, si hay tumores, aunque al principio sean benignos, sobre todo si son adenomas vellosos, un tipo de adenoma que es como si tuviera, se llaman vellosos porque no pelos, pero como si tuviera crestas, como la cresta de un gallo, pues el riesgo aumenta con el número y con el tamaño de adenomas que haya. Por ejemplo, si son más de 6 pólipos, lo que se encuentran en una colonoscopia, lo más probable es que se malignice 8 de cada 10 casos. O sea que en ese caso sería interesante quitarlos. Esa es la lectura que tiene todas estas estadísticas, pues si no, no tendrían sentido. El sentido que tienen es pues, que sean útiles para el diagnóstico o para el tratamiento. En este caso nos están indicando cuando una intervención importante, como es una colectomía, pues está indicada. Claro. Mira, y también siempre has puesto a veces ejemplos y demás, que el tamaño también hay que preguntarle. Sí, aquí en este caso, ¿qué podemos decir? Aquí el tamaño es importante. Es importante, ¿no? Sí. Mira, a partir de 1 centímetro de diámetro de los pólipos, el peligro de malignización va aumentando. Cuando se triplica, cuando llega a 3 centímetros, el riesgo de malignización es para 1 de cada 2 casos. Fíjate si es importante, estamos hablando de un 50%. Sí, sí, ¿no? sí. Por supuesto, si hay historia personal de cáncer de colon o de recto, pues ya hay que hacer una vigilancia estricta, aparte de, aunque no sean estos 6 pólipos, que sea 1 o 2, ¿no? Pero si hay... Como si dice, es un persona, seguimiento. Si hay una persona que ya se ha operado porque ha tenido un cáncer colorectal, pues entonces el seguimiento tiene que ser estricto. Muy sencillo, porque lo más probable es que se desarrolle un nuevo cáncer. Y hay que vigilar, ¿no? claro. Así que una vez que se valoran todos estos factores de historia clínica y todo esto, a la exploración. Hay una cosa, y es que cuando son tumores rectales que están a menos de 10 centímetros del borde del ano, pues el tacto rectal simplemente puede determinarlo, se puede ver, se puede tocar, sí, que hay una tumoración, ¿no? Y también puede ayudar para el tacto rectal pues que haya síntomas o bien a la palpación de una oclusión de la porción distal del intestino, de la última porción del intestino. Vamos, de todas formas, los métodos de exploración fundamentales, aparte de la palpación, inspección, percusión, todo esto que es lo clásico, es el ABC de la exploración. En este caso concreto hay dos cosas. El enema opaco, es radiografías haciendo, en este caso, como es colorectal, haciendo enemas de una sustancia opaca a los rayos X para hacernos una idea de cómo está el interior de ese colon. Como dice aquel, mirar de puertas para adentro. Sí, es que realmente un enema opaco lo que te da es una imagen en negativo de lo que es el interior en este caso del colon, ¿no? Y luego ya, por supuesto, la colonoscopia, que todo el mundo sabe que se basa en introducir un sistema óptico. A mí me lo han hecho. Y a mí también. Un montón de gente también. Todos los que tenemos más de 40 años y tenemos algún problema. Y hay un sistema óptico y con ese sistema óptico vemos, lo pasamos a todo a lo largo del intestino grueso. Normalmente se suele llegar hasta la válvula iliocecal, hasta la zona donde se une el intestino delgado con el intestino grueso, y ya no es que nos dé una idea, es que vemos cómo está. Claro. Y a ver, y yo seguimos hablando de la importancia, ¿no? ¿Y cuál es el más importante? Bueno, vamos a ver. Esto es como ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Sí, más o menos. Vamos a ver. La colonoscopia, digamos que es más agresiva, ¿no? Pues
pues hay que introducir una sonda gruesa, hay que hacer un lavado previo para quitar heces. Ahora parece que la cosa ha mejorado. A mí la última colonoscopia que me hicieron, el preparado para la limpieza eso me intestinal. tocó a mí también. Te Bueno, tomabas un preparado, exacto. El preparado es, en mi caso, pues yo ya me lo hice hace muchos años, era como tomarte un batido de 2 huevos podridos con agua de mar. Sabe Pero mal, creo que Sí. hoy en día la cosa ha mejorado mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, aparte de que sea molesto, porque no hay nada que nosotros hagamos que no sea molesto, pero claro, eso permite... Una limpieza interior ahí. no es la limpieza es solamente para ver, Sí, para ver, poder sí. ver, ¿no? Pero te quiero decir que la colonoscopia es la que permite, pues, detectar lesiones de muy pequeño tamaño que no te las da el enema opaco, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que es el único medio por el que podemos hacerlo sin demasiada agresividad para el paciente, que es la toma de biopsias. Tiene un sistema de ASA con el que por ejemplo, ves un pólipo, pues lo coges, se corta, se cauteriza y se recoge para biopsia. Entonces, en el mismo acto exploratorio tienes la exploración y tienes la obtención de material biópsico para la anatomía al momento patológica. todo. Bueno, al momento Quiero decirte, en el sí, mismo... la obtención la tienes en el momento. En el luego ya momento. dependerá de lo que tarde el laboratorio, ¿no? Sí, no, pero me refiero que actúas te entiendo perfectamente. Como dice aquel, en el mismo camino lo haces todo. Exactamente, En el mismo viaje. En el mismo viaje lo haces todo. Bueno, pues... que es tranquilidad para el paciente también, porque no tiene que estar acudiendo 2 veces. Sino, no, claro, exacto. por supuesto, no. Y además es que hay una cosa, y es que sin la biopsia no tienes tienes una sospecha de... Sí. La biopsia te dice lo que hay, sin más. Sí. Luego ya tienes el resto de las exploraciones complementarias, la ecografía, el TAC, o sea, lo que llama todo el mundo el escáner, la tomografía axial computarizada. Pues esos sobre todo son importantes para ver si hay o no hay metástasis y cómo evolucionan. Ya. ¿Y en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio hay, aparte de la anatomía patológica, que eso es otra historia, que es lo que decíamos, que es la prueba definitiva de cómo está, pero en el laboratorio clásico hay, bueno, la determinación de una sustancia que es el antígeno carcinoembrionario. Lo vemos en los informes de los laboratorios como CEA, las 3 mayúsculas, antígeno carcinoembrionario en inglés. Pero realmente no es útil para el diagnóstico. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque solo se hace positivo cuando ya el estadio está muy, muy avanzado. Entonces no nos sirve como diagnóstico precoz. Lo que sí es interesante es para el seguimiento postoperatorio. Una persona que la han operado, previamente se le hace el antígeno carcinoembrionario y después se van haciendo determinaciones de antígeno carcinoembrionario periódicamente para ver la evolución. Lo normal es que un tumor que se haya eliminado completamente produzca un descenso brusco y brutal del antígeno carcinoembrionario. Si ese antígeno, que se mantiene bajo un tiempo, en un momento dado vuelve a subir, nos puede indicar que se está repitiendo, que se está reactivando el cáncer por algún sitio y hay que buscarlo. También tiene una cierta capacidad pronóstica, ¿no? Los pacientes que tienen un antígeno carcinoembrionario de entrada inferior a 5 nanogramos por mililitro, pues realmente tienen muchas mejores tasas de supervivencia que los que las tienen mucho más alto. Ya. Mira, ¿y el tratamiento en estos casos, Enrique? Bueno, el único tratamiento realmente eficaz, Sí. es muerto el perro, se acabó la rabia, quirúrgico. Y de ahí quitar Como dice aquel, cortar de raíz. Cortar, nunca mejor dicho. hay que eliminar todo el tejido tumoral y, lógicamente, restablecer, si se puede, la continuidad del tubo digestivo, ¿no? Si no se puede, porque suele pasar cuando la lesión es muy baja, cuando está muy cerca del ano, y entonces no hay tejido del colon para suturar o sea, no se puede hacer una término terminal, ¿eh? Es como si cortas una tubería, sí. Le quitas un trozo y luego pegas los 2 extremos que tienes. Bueno, pues ahí, si el extremo que te queda por un lado es muy corto, no lo puedes hacer. Como dice aquel, ¿cómo lo encaja? Claro,
¿Dónde coges la sutura? Sí. Entonces, en estos casos, o en casos en que hay otra complicación, pues lo que se hace es... vaya por Dios. Perdón. Se hace es abocar los cabos del intestino a la piel, al exterior. Lo que normalmente es un estoma, lo que normalmente se conoce como ano contra natura, tiene la complicación de que, claro, tienes que estar con una bolsa recogiendo las heces, todo esto es terrorífico, pero bueno, es mejor eso que dejar que siga evolucionando el cáncer, ¿no? Además, hay en algunos casos en que, no por la distancia que esté, que sea demasiado cerca del ano, sino por otra serie de complicaciones, que no se puede hacer una anastomosis término-terminal en el mismo acto quirúrgico, pero cuando se superan las circunstancias que no lo han permitido, se puede volver a intervenir y volver a suturar esos dos extremos y restablecer la continuidad, con lo cual desaparece el estoma, desaparece la bolsa y desaparece todo esto, ¿no? Bueno, es necesario, pues a veces también, pues qué te digo yo, pues echar mano de la cirugía, aunque no sea curativa. O sea, todo esto que estamos hablando es curativo, es decir, señores, lo que decíamos antes, muerto el perro se acabó la rabia, hemos quitado el tumor, se acabó, todos los controles necesarios, pero esto lo normal es que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero bueno, hay casos en que sabemos que no hemos extirpado el tumor completamente, pero puede ser necesario recurrir a la cirugía, por ejemplo, porque hay una oclusión intestinal. Nadie puede quedarse con el intestino obstruido durante mucho tiempo, ¿no? Lógicamente, el éxito del tratamiento va en función del grado de evolución del tumor, ¿no? Cuanto más localizado esté, pues mejor será el pronóstico. Hay, por ejemplo, cuando el tumor está localizado, totalmente localizado, y se extirpa por completo, la supervivencia, siempre se calcula la supervivencia a 5 años como punto de corte, ¿no? Pues es del 90%, son 9 de cada 10 se curan, en este caso. Si el cáncer es en el recto, ya la supervivencia baja y en lugar de 9 de cada 10 son 7 de cada 10, pero de todas maneras es una supervivencia muy, muy alta, ¿no? Pero ya si el cáncer está muy extendido, sobre todo si hay metástasis en otros órganos, pues la supervivencia es de 1 de cada 7 aproximadamente, o sea, baja muchísimo. Mira, otra cosa, que el tema también que se ha escuchado, ¿no? Y que es la quimioterapia, ¿no? Que le suena mucho también, vale, ¿no? Sí, pues la quimioterapia va para este último caso que hemos dicho, para esos casos en los que hay metástasis. Y entonces es cuando hay que emplear la quimioterapia después de la cirugía. ¿Por qué? Porque realmente los resultados con la quimioterapia sola no son nada satisfactorios. Mira, otra cosa, porque yo me imagino que algún oyente estará diciendo, a ver si José Manuel le hace esta pregunta, ¿qué se hace con el paciente ya operado? Bueno, vamos a ver, cuando ya estamos hablando del paciente al que se interviene con intención curativa. Sí. Vamos a extirpar, a erradicar completamente el tumor y que se cure. Que se olvide, porque no se puede olvidar, pero que no le vuelva a salir. Bien, cuando es paliativo ya es otra historia. Vale. Pero bueno, cuando la intención es curativa, pues hay que controlar al paciente atendiendo primero al buen estado general, ¿no? Mantenerlo en buen estado general. Entonces se controla con endoscopias, o sea, con la colonoscopia, o con radiología, o con las dos cosas. Y aparte de eso, para descartar que pueda haber metástasis que se nos cuelen por ahí, valga la expresión, pues el TAC o la ecografía para detectar estas posibles metástasis, ¿no? Lo que sí es útil aquí es ese famoso antígeno carcinoembrionario del que hablábamos al principio un tanto despectivamente, porque para el pronóstico sí es útil. Ya decíamos que cuando hay una extirpación total hay un descenso muy muy significativo y mantenido, y ahí podemos decir, bueno, mientras esto se mantenga así, lo normal es que no haya reactivación tumoral. Eso no quiere decir que se prescinda de todo lo demás, es un complemento más. Bueno, nos puede ser un indicio, ¿no? Si sube, si asciende, pues entonces ya tenemos que sospechar que el tejido tumoral se ha reproducido.
También hay otros marcadores, pues el CA, siempre con mayúscula, 19-9. Está la determinación periódica de la sangre oculta en heces. Bueno, de cualquier forma, lo fundamental es la prevención, como en toda patología tumoral. Y me lo pusiste fácil, ahora te pregunto, ¿y en qué consiste la prevención? Bueno, vamos a ver. Están los posibles cambios dietéticos. Posibles digo porque, vamos a ver, aunque los indicios son de que realmente todo esto de que hemos hablado, de las carnes, las proteínas, sí, la alimentación, la protección por medio de proteínas vegetales, pues es indicial, no es seguro 100%. O sea, pensamos que sí, lo lógico es que sí, pero no podemos someter a una persona a una dieta rigurosísima, hacerlo vegetariano de golpe, porque no. Hombre, se le puede proponer, si lo acepta bien, y si no, pues haya penas, ¿no? Pero vamos, lo más importante sigue siendo el diagnóstico precoz. Entonces, en las personas mayores de 40 años, que decíamos que ya es cuando empieza el riesgo medio, que no tengan otros factores de riesgo, que no tengan pólipos, que no tengan adenomas, que no tengan cosas de estas, que no haya una historia significativa de cáncer, pues sería suficiente con una determinación de sangre oculta en heces cada 2 años, si es negativa, ¿no? Si es positiva, por supuesto, una colonoscopia de inmediato. En pacientes que tengan alguno de los factores de riesgo, pero que no tengan pólipos, o sea, sería lo de la historia familiar de cáncer, pues en esto hay que hacer una determinación de sangre oculta cada año, a partir de los 20 años, y una colonoscopia cada 5 años. Y en los pacientes con pólipos, bueno, pues si es una poliposis difusa familiar, ya hemos dicho que de inmediato, sin más historias, al quirófano. Se extirpa y fuera. Si son pólipos aislados, ya vimos la gradación según tamaño, según cantidad, pues se quitan los pólipos cuando es posible, se van a anatomía patológica, que anatomía patológica nos dice que no hay cáncer, que son adenomas benignos, pues nada, una colonoscopia cada año para vigilar la evolución. Y si tienen carcinoma in situ, o sea, un carcinoma que está ahí localizado, pues como está localizado en el pólipo, no hace falta extirpar todo el tejido, ¿no? Todo el trozo, digamos, de colon, ¿no? Se le hace un seguimiento de colonoscopia cada 6 meses. Y si ya se ve que es cáncer, que no sea in situ, sino que ha infiltrado no el pólipo en sí mismo, sino el tejido de colon que está alrededor, pues entonces ya sí, cirugía y quitar ese fragmento. Pues la verdad, Enrique, que yo creo que se ha explicado muy bien, lo hemos entendido todo y esperemos que los amigos oyentes por lo menos sepan. Efectivamente, mira, la idea fundamental en esto es primero perderle un poco el miedo. Hombre, no es agradable, no es deseable, pero hemos visto que si se lo coge a tiempo, se curan 9 de cada 10 personas. Y eso es muy importante. Eso es importantísimo. ¿Y para qué? ¿Qué hay que hacer para eso? Pues seguir unas pequeñas normas que son las que hemos dicho. Y de todas maneras, pues si alguien tiene dudas, pues que llame, que te lo diga, que le coges y lo hablaremos. Y ya se lo contestaremos. Efectivamente. Bueno, pues Enrique Montalvo, nuestro médico particular que vive aquí en Los Realejos, pues cerramos la cita semanal que tenemos siempre con el doctor. Hoy hemos hablado del cáncer de colon rectal. Enrique, te espero ya en los próximos días. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si es posible, porque ya a mis años nunca se sabe lo que puede pasar. De momento caminas bien y te mueves perfectamente y eso es muy importante. No, estamos aquí. Como Lola Flores en su época. Pues aquí hay un pequeño poemita de... A ver, ¿de quién era? Por Dios, este hombre... Se te fue. Sí, no se me van tantas cosas. El poeta por excelencia de la época de Franco, José María Pemán, que decía, ¿cómo era? Remolino, no sé cuánto, de colores. No hay en el mundo una flor que el viento mueva mejor que se mueve Lola Flores. Bueno, pues yo no soy así, pero vamos, me muevo normalmente.
Estuvo bien. Torbellino de colores. Ah, vale. Bueno, pues Enrique, muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.